Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa del Politics Center Academy Today, transmitiendo desde la sede de la Florida Global University, por acá por Miami, Florida. Hoy tenemos un programa muy grato, porque en los últimos tiempos, desde la creación misma, que es muy reciente de paso, del Politics Center, pues hemos tenido como que una progresiva experiencia de expansión de nuestras actividades. Así, a recomendación del vicerrector académico y por supuesto del rector de la Florida Global, pues el Politics Center Academy se dividió en dos escuelas, una escuela de ciencia política y una escuela de relaciones internacionales, ¿verdad? La cual es heredera, de alguna manera, de las actividades que venía desarrollando previamente un instituto de diplomacia. Entonces decidimos, pues, orientarlo más hacia las relaciones internacionales y crear entonces una escuela adscrita al Politics Center. Tenemos hoy como un invitado muy especial a nuestro muy querido amigo Juan José Monzán, embajador de amplia experiencia en temas de Centroamérica y en análisis internacional, además un apasionado de la literatura, escritor también. Entonces, Juan José Monzán es el coordinador de la Escuela de Relaciones Internacionales, es el primer coordinador de la Escuela de Relaciones Internacionales, y en este sentido conversaremos con él para saber, para conocer cuáles son las expectativas, cuáles son los planes, cuáles son los programas con los cuales iniciará acciones la Escuela de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Juan José. Ok, bueno, Alejandro, magnífica presentación has hecho de lo que es la universidad y sobre todo lo que es la escuela y el instituto que diriges. Es novedoso, es realmente importante el proyecto, adaptado fundamentalmente a la época en que vivimos. Es una universidad online en toda su extensión, desde el inicio hasta que termina. Se adapta no solamente en los tiempos anteriores, sino en toda la experiencia acumulada con esta pandemia, que ha desarrollado insólitas situaciones, no todas malas, sino en beneficio de la humanidad, como es este medio, que va a llegar a rincones, imagínense ustedes, desde Australia hasta Maturín, en el estado Monagas, si se quiere, o en Afganistán. Es evidente que la primera vez que me dijo Alejandro de la Escuela de Estudios Internacionales comenzó por una observación mía, que esto de escuela de estudios internacionales era muy complejo y que me sonaba mucho más bien a algo que se estaba repitiendo en el tiempo, ante una sociedad, ante una civilización en momento de cambio, que valdría la pena que nos adentráramos a ver hacia dónde vamos nosotros como civilización, como humanidad, para ver cómo orientábamos estas carreras. Llegamos a la conclusión de que se va a mantener como escuela de ciencias políticas y como escuela de relaciones internacionales, no de diplomacia, porque nosotros no enseñamos diplomacia, sino relaciones internacionales, como una actividad, como un pensamiento, como una reflexión. Y sobre esto, acontecer se une muchísimo desde la antropología hasta el estudio de derecho internacional público y privado. Así es. Como materia, como tendencia. El resto de la diplomacia como tal, pues obviamente en base a los instrumentos que la Escuela de Ciencias Políticas va a otorgar, acompañado con las materias o con las tendencias que vamos a tratar de ir cambiando en el tiempo y generándolas sobre lo que está sucediendo, que va a formar a un profesional en relaciones internacionales preparado. ¿Para qué? Preparado para entender el mundo en que vivimos, el mundo internacional. Tuve otra objeción, no objeción, sino otra conversación sobre
¿cómo llamar a esto? Relación entre los países, entre los estados, y llegamos a la conclusión que no, es la relación entre los pueblos, entre las naciones, entre las naciones. Las líneas fronterizas del Estado-Nación, como nosotros los conocimos a partir de 1816, a partir de la Revolución Francesa incluso, nosotros hemos visto cómo las fronteras de aquel entonces se han venido diluyendo en el mismo concepto de soberanía, en los organismos internacionales multilaterales. En un inicio, la misma existencia de la Carta de las Naciones Unidas, cada país que aceptaba ser miembro renunciaba parte de su soberanía en el antiguo sistema, en el antiguo concepto de soberanía. Y eso va marchando mucho más, eso va marchando mucho más. En consecuencia, lo que necesitamos preparar es a un ciudadano, a una ciudadana, con una muy buena base en ciencias políticas, en la cual el amigo Alejandro es experto. Y esa base de ciencia política va a tener una mención hacia donde el estudiante, el participante, se siente inclinado. Esa mención va a ser a través de la Escuela de Relaciones Internacionales, y es la mención Relaciones Internacionales. Que va a tener, como te decía Alejandro, y como hemos conversado, desde antropología para saber lo que son los pueblos y lo que constituyen las naciones, hasta obviamente las últimas tendencias científicas de la humanidad, por donde pasa esto, el online, que aunque nos parece muy avanzado, sabemos que está simplemente en los inicios de una nueva forma de comunicarse la sociedad mundial, las naciones. Así es, Juan José. Fíjate que, en efecto, en los objetivos que se propone o que se plantea la Escuela de Relaciones Internacionales, escrito por ti, leemos: la Escuela de Relaciones Internacionales se propone como objetivo el análisis, estudio y continua observación y proyección de las normas, leyes, alcances geopolíticos y costumbres que guían las relaciones entre las naciones y entes jurídicos que conforman la comunidad internacional organizada. Y a partir de ese objetivo, la escuela integrará en su oferta académica todas las disciplinas y expresiones humanas que se conjugan en una relación entre diferentes actores que necesariamente confluyen en la necesidad de garantizar la paz y la equidad en esa convivencia, asumiendo, respetando y aceptando las diferencias culturales y geográficas existentes o por existir. Eso viene de un tema que hemos conversado mucho, tú y yo, el tema que tú acabas de tocar, el tema de, pareciera ser que había como que una unidad que se veía dividida entre la soberanía del Estado y la pérdida de la misma. Y en este sentido, en estudios, en análisis actuales, pues se verifica que la entrega de parte de esa soberanía, entre comillas, sobre la base de organismos internacionales, relaciones, comunidades, etcétera, no implica necesariamente una pérdida del poder del Estado, sino todo por lo contrario, como una segmentación práctica en función de la adecuación de las funciones y de las posibilidades que tienen actores de interactuar, valga la cacofonía, en esa comunidad internacional, Estado, organizaciones internacionales, corporaciones, entes privados que se involucran en toda esa gama de accionares que hoy en día trascienden las propias relaciones entre los estados y abarca un universo mucho más complejo que abarcaba anteriormente, ¿no crees? Por supuesto, pero fíjate tú que a pesar de que se apela muchísimo, sobre todo ese lenguaje que usan mucho los dictadores o los autárquicos, en las decisiones soberanas y autodeterminación. Entonces era esa autodeterminación de los pueblos, era como una exclusión. Hasta aquí llegan ustedes. Yo adentro hago lo que yo quiero. Una justificación, pues.
Una justificación insensata y además falsa, es una falacia. Todas las constituciones de América Latina y del mundo, o casi todas las que conozco, en uno así de sus articulados constitucionales, dice que serán leyes de la República los acuerdos y tratados internacionales aprobados por los respectivos congresos nacionales. Es decir, al ceder parte de esa soberanía cerrada del siglo XVII y XVIII, le damos una ficción jurídica de que se convierten en leyes internas cuando son aprobadas. Pero ya se ha cedido ese sentido de autodeterminación de los pueblos y nadie se mete aquí. En base a eso yo puedo hacer un genocidio de mi país, como se está haciendo en Venezuela, por ejemplo, y decimos, aquí nadie se mete en eso, porque la humanidad es una sola. Ya lo que tú le haces a un vecino te repercute a ti. Si tú contaminas un río aguas arriba, estás contaminando una población aguas abajo antes de llegar al mar de otro país. Entonces, todo está contaminado. Hay que despojarnos de esa hipocresía, de esa falacia, de ese políticamente correcto y llegar a la conclusión de que realmente la humanidad es una sola. Estamos interconectados espiritualmente, geográficamente, jurídicamente y en propósitos políticos y de convivencia. Juan José, Dime, tú tuviste una gran experiencia y por aquellos años fue que nosotros nos conocimos, hace muchos abriles. Tú tuviste una gran experiencia y conociste de primera mano todos aquellos procesos que conllevaron a la superación de las guerras intestinas en Centroamérica. Fuiste un autor clave en esas realidades. A la luz del tiempo, ¿qué crees tú que le pudo haber dejado a América Latina y América en general esos procesos, esos acuerdos de paz que llevaron precisamente a superar aquel terrible drama, aquella terrible experiencia que se vivió en Centroamérica? Hoy día, ¿cómo ves ese proceso? Vaya, bien interesante lo que planteas, porque planteas una época de cambio en Centroamérica que fueron los 60, 70, 80, ¿no? Donde Venezuela como tal tuvo una participación determinante en un cambio de mentalidad. Yo tuve la suerte de trabajar con el doctor Aristides Calvani en la propuesta centroamericana, que no era otra más allá que llevar las democracias, no solamente en lo formal, sino en lo intelectual y espiritual, en la formación de ciudadanos para la democracia. Al mismo tiempo que se tuvo que enfrentar de una forma decidida y frontal toda propuesta tendiente a volver a un totalitarismo. En ese caso, y en aquel entonces, era la propuesta marxista-leninista. Así es. Las guerrillas, pues, desde El Salvador con el Frente Farabundo Martí hasta las venezolanas, pasando por la de Honduras y el proceso nicaragüense, que es algo diferente. Sí. Podemos comentar después también, pero es algo diferente. En todo caso, Venezuela desarrolló a través de su canciller Aristides Calvani, a través de su organización mundial, que era la democracia cristiana, pero fíjate tú lo siguiente, esta política exterior no fue de una organización política, es una política exterior que se dio en conjunción con el espíritu y las decisiones del país nacional. Así es. Acción Democrática fue un decidido combatiente de esta misma causa, con algunos, por supuesto, ligeras atenuaciones en los alcances y fines en cuanto a la aplicación de la democracia, pero sí decidido en que había que enfrentar, en primer lugar, las tendencias totalitarias. En aquel entonces la tendencia totalitaria venía de una de las potencias mundiales más poderosas, la Unión Soviética, por vía de Cuba. Exacto. Por vía de Cuba, más las debilidades nuestras. Pues. Y a eso se le enfrentaron y se vencieron. Y se instalaron la democracia. Como te digo, fue una conjunción que fue
acompañada por todo el país nacional, las fuerzas vivas que se llamaban en aquel entonces. Ahora la pregunta tuya, ¿qué pasó allí? Mira, se cambiaron más las estructuras que la mentalidad y la aptitud del hombre para cambiar en sí mismo, del ciudadano, del político. Su cultura política, pudieses decir. Exactamente. Las taras del pasado se sobreponen a una realidad estructural, a lo políticamente correcto y a lo constitucional. Me explico. Adoptamos constituciones muy avanzadas porque se estaban copiando inclusive de experiencias pasadas, se eliminaba lo que era diferente o malo y se adoptaba constituciones avanzadas, incluyendo la de los Estados Unidos, muy avanzada a pesar de que fue escrita en el siglo XVIII. Con una circunstancia, Juan José, que en la Constitución norteamericana tú no consigues la palabra soberanía. Porque es que el soberano es el pueblo, no es el territorio, ni es el presidente, ni el Congreso. Ni hay una delegación absoluta de la misma, por lo tanto no es necesario ponerla. No. Somos y de eso hay que aprender, pues. Sí. Y se reactualiza. Es como el Evangelio. Jesús decía siempre de interpretar los tiempos, porque él no estaba hablando en ese momento para hace 2000 y 3000 años cuando él pasó por el mundo. Él hablaba que el mensaje era permanente. Todo podía cambiar, pero el mensaje se daba. La Constitución americana, perdona que lo compare con este mensaje religioso, fue hecha como un valor y unos principios que son los permanentes en el hombre. Todos los valores y principios pasan desde el inicio de la civilización por el respeto al ser humano, por la libertad. Con esos dos principios, el respeto al ser humano, que pasa por el respeto a la vida, el respeto a tener sus propiedades, el respeto a expresarse, y la libertad, que son las condiciones para que eso se dé, la historia de la humanidad civilizada se basa en esa lucha. En eso recordamos aquel maravilloso libro de Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es una maravilla para entender la evolución de la sociedad norteamericana. Bueno, le recordamos a los oyentes que hoy estamos conversando con el profesor Juan José, con el embajador Juan José Monzant, quien es el coordinador de la Escuela de Relaciones Internacionales del Politics Center Academy, una escuela recién creada que el próximo 24 de noviembre presentará su primera actividad formal. El 24 de noviembre tenemos el coloquio virtual de inauguración, de presentación de la escuela, titulado Comunidad de Naciones, Continuidad o Nuevo Paradigma. Como ustedes ven, el nombre se adecúa a lo que ha venido conversando Juan José e informándonos Juan José Monzant. Este coloquio, como les dije, es el próximo 24 de noviembre. Ese coloquio, ¿de qué va? Juan José, ¿cuál es el objetivo del coloquio? ¿Cuáles son los ponentes, que hasta el momento tienes invitados para el inicio de fuegos de nuestra Escuela de Relaciones Internacionales? Aquí gozo de una ventaja muy importante, hermano, de los ponentes como tales. Hay una playa de venezolanos, de suramericanos, de españoles que manejan estos temas y la temática internacional de una manera muy fina, muy estudiada y muy responsable. Así es. Tanto desde el punto de vista jurídico, tanto desde el punto de vista institucional, histórico, como desde el punto de vista propositivo del pensamiento de hacia dónde va. Y Venezuela realmente en esos años gloriosos que hablábamos del pasado tuvo como uno de sus frutos una preparación, una playa de profesionales en todas las ramas, pero en particular en la rama dedicada a relaciones internacionales que llegaron a competir con Itamaraty, por ejemplo. Y cito a Itamaraty no porque sean mejores que nosotros, sino porque es una referencia histórica anterior a nosotros manejando estos temas. Así es. Itamaraty es la Escuela de Estudios Internacionales y Diplomacia de Brasil, como
fundada por el Río Branco, ¿no? Ahora bien, este coloquio tiene dos personajes importantes. Son dos caballeros y dos hombres visionarios. Tenía otro, pero quise que se acompañaran acá y dejamos la parte jurídica para otra oportunidad. Tenemos a Fernando Falcón, director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central. Fue militar del ejército venezolano. Una vez y estando ya en el ejercicio de esto, era docente. Cuando se retiró de las Fuerzas Armadas por razones obvias, se dedicó entero a la docencia en la Universidad Central y en otras universidades. Y llegó a dirigir la Escuela de Estudios Internacionales de una manera brillante, realmente brillante. Y con una ventaja, conoce la práctica de lo que es un país en sus relaciones internas, en cada uno de sus componentes, y es un intelectual activo, pensando en qué es lo que vendrá y qué es lo que se tiene. Ese va a ser él va a tener 20 minutos para hacer una exposición. Los detalles, si lo vamos a interrumpir o no mientras la haga, lo estamos estudiando contigo en cuanto al tiempo se refiere, y lo que sea más eficiente. Y el segundo que va a compartir con él es también otro venezolano de altura, brillante, él, que se llama Polo Casanova. Claro. Polo Casanova ha sido fundamentalmente eso, es esa relación entre el hombre de acción y el creador. Él es graduado en Relaciones Internacionales, graduado en Ciencias Económicas, trabajó en Cordiplan, fue director de Cordiplan, también trabajó en el Ministerio del Turismo, llegó a ser ministro de Turismo, viceministro de Turismo, y fue empresario, creó la primera cadena hotelera venezolana. Cadena suena como muy grande, a Hilton, cosas, una serie de posadas, hoteles imbricados en la naturaleza, en Choroní, en Los Llanos, en Margarita, eran posadas de este tipo, posadas con oferta de hotel campestre o con oferta natural, con mucho éxito, que aún han logrado sobrevivir algunos de ellos a pesar de ese COVID-17 que nos cayó a nosotros en 1998. Entonces, con estos dos personajes, cada uno va a dar su proyección de lo que significa relaciones internacionales y hacia dónde va. Ellos en sí mismos no se conocían, tenían que conocer ahora y a tratarse ahora, aunque sí tenían conocimiento uno del otro. Referencias, pero casualmente cada uno en su campo y en su especialidad tienen la misma visión que tú y yo compartimos de lo que debe ser la relación internacional y una carrera como esta. Bien. No tanto estudiar lo dado, el articulado de la Carta de las Naciones Unidas, el articulado de la Carta Democrática de las Américas, el Foro de Sao Paulo, sí, eso hay que estudiar. Bien, Juan José. Lo que hay. Bien, entonces tuvimos hoy con nosotros al embajador Juan José Monzant, viejo amigo, muy admirado por mí de paso, y quien hoy día coordina la Escuela de Relaciones Internacionales, el Politics Center Academy. Nos invitaba al coloquio precisamente virtual de inaugural de esta escuela, denominado Comunidad de Naciones, Continuidad o Nuevo Paradigma, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre. Ya les haremos llegar a todos nuestros escuchas y a todas las personas relacionadas con el Politics Center y ahora con la Escuela de Relaciones Internacionales, la información de este importante evento que tendremos el próximo 24 de noviembre. Nuestro agradecimiento a Juan José Monzant por habernos acompañado en el programa del día de hoy, y nuestra bienvenida y agradecimiento por haber asumido los compromisos referidos a la coordinación de la Escuela de Relaciones Internacionales, el Politics Center, que efectivamente es un programa, un proyecto que nos ha entusiasmado mucho y en el cual hemos conversado no pocas tardes sobre lo que imaginamos y lo que esperamos sea
la Escuela de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Juan José, y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, Juan José.